Hola. Hola, Buenas, Hola, profe. ¿cómo andan? Buen día, Colo. Hola, hola. Bueno, empezamos porque quiero mantener la puntualidad. Después se irán sumando los que caigan tarde. Bien, habíamos arrancado con nociones básicas de trigonometría la clase anterior. Empezamos viendo los dos sistemas de medición angular que existen. En realidad existen tres formas, tres unidades distintas para medir ángulos. Vimos dos que son las más populares. Existen otras unidades que se llaman gradianes, pero nadie le da pelota, entonces nada, las omitimos. Hoy vamos a... hablo trabado porque estoy aceptando gente. Franco, muteate un cachito que estás con ruido. Franco. Bueno, listo. Hoy vamos a meternos, a acercarnos un poquitito más a la trigonometría o a empezar a preparar el terreno para la próxima clase, poder, que la próxima clase les aviso que va a ser el lunes, porque el jueves están ustedes, bueno, vieron que jueves y viernes es una especie de impasse, para darles un respiro. Yo el viernes tengo mesa, así que quiero dejar hoy todo listo para el lunes arrancar con el fuerte. El lunes vamos a empezar a hablar concretamente de trigonometría, de seno, coseno, tangente, esas cosas, esas palabras, digamos, que hay que refrescar un poquitito de qué se trata y profundizar un poquito en realidad en el de qué se trata. Pero bueno, los conocimientos previos, por así decirlo, los terminamos desde hoy. Bien. Nociones de trigonometría, circunferencia trigonométrica y congruencia son los dos temas que vamos a tocar en el día de hoy. A ver, circunferencia trigonométrica es un concepto central que nos va, o que les va a permitir entender el porqué de muchas cosas. Es un esquema, pero les voy a presentar, donde vamos a representar ángulos y en ese esquema vamos a visualizar un montón de características acerca de los ángulos que tienen que ver, o que van a tener que ver más adelante con justamente la interpretación del seno y el coseno de un ángulo. Entonces es un esquema que es importante que entiendan, es muy sencillo y que puedan manejar. Bueno, en esta unidad vamos a visualizar ángulos en un esquema que se denomina circunferencia trigonométrica. No es ni más ni menos que una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, es decir, en el 0, 0. Esto es una circunferencia trigonométrica, ¿sí? Ahí están los dos ejes, el eje X y el eje Y, la circunferencia, que debería ser de radio 1, ahora estoy mirando que me quedó un poquito más grande que 1, pero bueno, no cambia, pero debería ser de radio 1 exacto. Y fíjense que los cuatro sectores en los que queda dividido el plano a través de los dos ejes, digamos, se denominan cuadrantes y cada uno de los cuadrantes lleva el nombre que se muestra ahí. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿sí? La idea de esta circunferencia es utilizarla para representar cualquier ángulo. Ustedes saben que un ángulo está representado a través de dos lados, ¿no? Yo hago un lado, hago otro, y lo que tengo acá entonces es un ángulo, ¿sí? Si tuviera que marcar el angulito, sería... por ejemplo, si miramos el más chiquito, el convexo, sería este que tenemos ahí. Bueno, lo que vamos a hacer es, en esa circunferencia, representar ángulos utilizando dos radios de la circunferencia. Acuérdense que un radio es
el palito que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. En particular, vamos a utilizar uno de los lados que se va a llamar como lado inicial del ángulo, va a ser siempre el que esté apoyado, digamos, sobre el eje positivo de las X, o sea, el lado que va desde del radio que va desde el centro de la circunferencia, digamos, hacia la derecha. Ese va a estar fijo y se va a llamar lado inicial del ángulo. Y el otro lado, que se va a llamar lado final, va a ser el que va a girar hasta posicionarse donde corresponda según el ángulo que queremos representar. Si quiero representar un ángulo de 90 grados, bueno, lo haré rotar 90 grados y me quedará mirando para arriba. Eso va a depender del ángulo que yo quiera representar en este esquema, que es la circunferencia trigonométrica. Y acá les pongo un ejemplo de la circunferencia trigonométrica con un ángulo representado, un ángulo concreto. Entonces yo creo que se ve que tenemos acá el lado inicial, que es el lado inicial siempre está ahí, fijo, está clavado ahí. Siempre los ángulos arrancan desde ahí. Y el lado final, que sería ¿sí? Que en este caso o rotó más o menos, está representando un ángulo, que es este arquito que está marcado ahí en verde, que si tengo que decir a ojo, más o menos, de cuántos grados se trata, bueno, tengan como referencia que esto es un ángulo recto, y acá tenemos un poquito más, así que calculo a ojo, qué sé yo, unos 120 grados. Más o menos ese ángulo que tenemos representado ahí es un ángulo de 120 grados. ¿Bien? Entonces tenemos... No, perdón, Colo, no entendí bien el lado final. El lado final es otro, a ver, el lado final es este radio. Esto que te estoy marcando ahí es un radio de la circunferencia, ¿sí? Y esto que te estoy marcando es otro radio de la circunferencia, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, eso sí, no Bueno, entendí lo de que gira. estos dos radios están formando un ángulo, que es este ángulo que tenemos acá. Y yo lo que estoy haciendo entonces en este esquema es representar un ángulo que aproximadamente vale 120 grados. Yo podría haber ubicado el lado final en otro lugar. Por ejemplo, el lado final lo podría haber puesto por acá. Entonces estaría representando este ángulo, que sería más o menos de 50 grados, ponele. O sea, depende hasta dónde hagamos levantar el lado final, cuál es el ángulo que nos queda representado en la circunferencia. Ahora se los voy a mostrar en forma dinámica en el GeoGebra. Esto es estático, pero ahora se va a poner mucho más claro en un minutito. Buenísimo, gracias. O sea, uno ubicando los lados, bueno, el inicial siempre está ahí. Uno ubicando el lado final donde quiera puede representar el ángulo que se le cante, entre 0 y 360 grados. Y según dónde caiga y dónde termine, dónde esté ubicado justamente el lado final, vamos a decir a qué cuadrante pertenece el ángulo, ¿sí? Este ejemplo que tengo acá dibujado es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Si el lado final me hubiese quedado por acá, sería un ángulo del primer cuadrante. Si el lado final hubiese estado por acá, por ejemplo, tendría entonces representado este ángulo de acá, que sería un ángulo de tercer cuadrante. Y si el lado final estuviera por acá, por ejemplo, sería un ángulo del cuarto cuadrante. Depende entonces dónde caiga el lado final, a qué cuadrante decimos que pertenece el ángulo. Hay algunos ángulos precisos que tienen que tener casi incorporados de memoria, que son aquellos que transicionan entre un cuadrante y el otro. Por ejemplo, y lo pregunto en forma abierta, ¿cuál es el ángulo a partir del cual pasamos, digamos, al segundo cuadrante, del primero al segundo cuadrante? 90 grados. A partir de 90 grados, o sea, cuando el ángulo supera los 90 grados, cuando atravesamos esta barrera, digamos, nos pasamos del primero al segundo cuadrante. Entonces, tengan presente como un ángulo importante en este esquema, el ángulo recto, que es 90 grados, o, en su defecto, un medio pi radianes, ¿sí? Son ángulos que son tan populares que les aconsejo que los tengan incorporados en los dos sistemas de medición casi de memoria. ¿Cuál es el ángulo en grados en el que pasamos del segundo al tercer cuadrante? 180. 180 grados, o su equivalente en el sistema circular, que sería, ¿cuántos radianes? Pi. 1. Un pi, ojo, no uno, pi. Un pi,
o pi. Vamos ahora con este que por ahí no es tan conocido, que es el que transiciona del tercer al cuarto cuadrante, que es este que está acá abajo, que son 270 grados, o bien 3 medios pi radianes. Y el que completa el giro completo, valga la redundancia, que sería el giro completo, es decir, dije 2 veces lo mismo, 360 grados, o bien 2 pi radianes. ¿Sí? Estos 4 ángulos son, para tenerlos bien incorporaditos, más allá de todas las posiciones intermedias que puedan darse, son 4 ángulos importantes. Entonces ahora les voy a compartir, no me acuerdo con qué sigue, espera que a ver si... Bien, un comentario y ahí voy al esquema dinámico. Una observación, los ángulos especiales, digamos, cuyo lado final cae justo sobre alguno de los ejes, es decir, cuando el lado final corresponde a justo la transición entre un cuadrante y otro, por ejemplo, 0 grados, 90 grados, 180 grados o 270 grados, estos ángulos decimos que no pertenecen a ningún cuadrante. O sea que ante la duda, por ejemplo, 90 grados, digo, ¿qué está? ¿En el primero o en el segundo? No, no está en ninguno. ¿Sí? Ante la duda, son ángulos que no están en ningún cuadrante. Y ahora vamos entonces al... acá. Os voy a mostrar el esquema también de los GeoGebra. Sí, Sí, profe. se ve, Colo. Bien, esto es lo mismo que les mostré recién, solamente que tengo la libertad de poder yo moverlo, ¿sí? Si yo, opa, espera que tengo con cuadrito. Andate vos. Yo acá puedo mover el lado final y de esta manera representar el ángulo que se me cante, ¿sí? Esto es un esquema dinámico de la circunferencia trigonométrica. Entonces, lo que yo quiero que logremos después de esta clase es lo siguiente. Si yo les nombro un ángulo de 45 grados, quiero que ustedes se imaginen esto. Porque esto es un ángulo más o menos de 45 grados representado en la circunferencia trigonométrica. Si les digo un ángulo de 200 grados, quiero que visualicen más o menos esto. Porque si hasta acá son 180, digo, bueno, 200 grados será algo que está más o menos por ahí. O sea, lo que quiero es que empiecen a asociar cada ángulo que yo les nombre a una posición del lado final en este esquema, para que de esa forma, por lo menos de manera inicial, puedan saber rápido a qué cuadrante pertenece. Bien, es muy importante, de hecho lo voy a sacar, que cuando representamos un ángulo en una circunferencia trigonométrica, sea el que sea, marquemos el arco correspondiente. Es decir, si yo quiero representar un ángulo, no sé, de 150 grados, que andaría más o menos por ahí, poco menos que 180, si yo solamente dibujo estos lados inicial y final y absolutamente nada más, no me queda muy claro a qué ángulo estoy haciendo referencia. Entonces es importante, si fuera un ángulo de 150 grados, aclarar que me estoy refiriendo a este ángulo de acá. Y dibujar ese arquito, ¿sí? Dibujarlo, para que quede claro que me refiero a ese ángulo. Y si fuera que quiero representar un ángulo más grande, por ejemplo, no sé, vamos con algo de 300 grados, 300 grados andaría, pero... Ahí. Digo, bueno, si 270 es hasta acá, 300 va a ser algo que anda más o menos por ahí. Y el ojo los puede engañar, porque el ojo los va a forzar un poquito a ver el ángulo convexo, que es el más chiquitito, no lo quiero marcar, pero sería, bueno, este de acá. No, no tienen que ver ese ángulo. Si yo quise representar un ángulo de 300 grados, en realidad estoy haciendo referencia a este ángulo de acá. Estos son 300 grados, ¿sí? Esto, lo que había marcado antes, es otra cosa. Por eso, para evitar ambigüedades, siempre en la circunferencia trigonométrica, cuando quieren representar un ángulo, hagan el arco correspondiente, además de dibujar los lados inicial y final, que por supuesto tienen que estar. ¿Algún comentario más? A ver, volvamos al Power. Sentido de giro. Los ángulos, yo hasta ahora nombré solamente ángulos positivos, porque antes quería explicar esta cuestión. Vamos a decir que un ángulo, o vamos a considerar un ángulo positivo cuando se recorre en sentido antihorario.
¿Qué significa en el sentido antihorario, chicos? Significa en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Es decir, cuando yo recorro un ángulo en este sentido, vamos a decir que es un ángulo positivo. ¿Sí? Y, análogamente, vamos a considerar un ángulo negativo cuando es recorrido en sentido horario. Es decir, si un ángulo se recorre en el sentido de las agujas del reloj, vamos a decir que es un ángulo negativo. Entonces, cuando yo parto del lado inicial y voy a buscar el lado final, estoy recorriendo la cosa en alguna de estas dos opciones, o en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario. De esa forma determino si el ángulo es positivo o negativo. Entonces, volviendo un cachito al esquema de recién, al GeoGebra, estamos. Vamos a la posición inicial, que sería un ángulo de 0 grados. Digamos. Me voy al principio, ahí estoy. Listo. Supongamos que digo, bueno, a ver, quiero representar en este esquema un ángulo de 80 grados. Cuando digo 80 grados, claramente es un número positivo. Entonces tengo que mover el lado final en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta la posición que corresponda a 80 grados, que sería más o menos eso que tenemos ahí, y marcar fundamental el ángulo correspondiente, que sería este. Entonces, si yo les pido representar un ángulo de 80 grados en la circunferencia trigonométrica, tendría que hacer algo más o menos así. ¿Sí? No les pido precisión milimétrica, no vamos a usar, por ejemplo, transportador, porque no me interesa. Lo que me interesa es que no hagan pavadas como decir 80 grados. ¡Ay, Dios! Flecha acá. 80 grados es esto. No, eso es absurdo. 80 grados no puede estar acá, 80 grados no puede estar acá. Ahora, si lo ponen acá o acá o acá, es lo mismo para mí, ¿sí? Es más o menos 80 grados. No entiendo, cierto margen de error es más que entendible. Hacemos una cosa aproximada. Y si les pidiera representar un ángulo de, nos volvemos a la posición inicial, y digo, ahora quiero representar un ángulo de menos 100 grados. Entonces, como es un ángulo negativo, tengo que pensar en recorrerlo a marcha atrás, es decir, recorrerlo en el sentido de las agujas del reloj, con lo cual todo esto que yo estoy haciendo es o representa un ángulo negativo. Hasta acá abajo sería menos 90 grados, y como dije, creo menos 100, sería un poquito más. Entonces, el lado final terminaría por ahí, y el ángulo que yo acabo de representar, correspondiente a menos 100 grados, sería esto que tenemos acá. Esto sería el esquema correspondiente a un ángulo de menos 100 grados, representado en la circunferencia trigonométrica. ¿Está claro esto con el tema de si es positivo voy para arriba, si es negativo voy para abajo? Sí. Bueno, bien. Volvemos al Power. Entonces, en base a esto, hago un par de preguntas y acá voy, lo hago a modo de ejemplo, son preguntas retóricas, y voy a ir yendo y viniendo con el GeoGebra. Mi primera pregunta es, ¿a qué cuadrante pertenece un ángulo de menos 45 grados? Bueno, muchos ya estarán imaginándose el esquema, pero para el que todavía no lo puede visualizar, lo volvemos a construir. Cuando piensen en un ángulo de menos 45 grados, lo que tienen que hacer es entender que tenemos que recorrer un ángulo de 45 grados hacia atrás, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Y terminaríamos ahí. Y claramente es un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Voy a hacer así para que sea más fácil la transición. Ahí va. Volvemos al Power. ¿A qué cuadrante pertenece un ángulo de 210 grados? Bueno, es un ángulo positivo, entonces un ángulo de 210 grados sería, desde acá hago 180, que sería todo esto, y un poquito más, 210, digo, bueno, qué sé yo, andará más o menos por acá, ¿sí? Más o menos por ahí. Fíjense que acá a la derecha me figura, donde dice ángulo, cuánto mide eso, pero no lo estoy usando como referencia.
Entonces, más o menos un ángulo de 210 grados quedaría representado de esta manera, y es un ángulo que pertenece claramente al tercer cuadrante. ¿A qué cuadrante pertenece un ángulo de menos 210 grados? Y bueno, menos 210 grados, vuelvo al inicio, sería para atrás, porque es negativo, hasta acá sería menos 180, un poquito más, sería menos 210, andaría por acá. Y el ángulo que yo acabo de representar es, si lo tengo que visualizar como arco, este de acá. Esto es un ángulo de menos 210 grados, que está claramente en el segundo cuadrante. Y por último, ¿a qué cuadrante pertenece un ángulo de 400 grados? Y acá pasó algo raro, porque 400 grados es como que se pasa de lo máximo que uno se imagina como una rotación, que es 360 grados. Digo, bueno, si pego un giro vuelvo a estar en la misma posición en la que estaba al principio. Bueno, acá vamos a empezar a representar o a entender el concepto de ángulos que pueden llegar a tener muchos giros. Y 400 grados entonces es algo que tenía que interpretar de la siguiente manera. Sería, parto del inicio. Hago un giro completo. Sería 360. Como quiero 400, tengo que avanzar un poquito más y sería, bueno, son 40 grados más, o sea, más o menos por ahí. Y al momento de dibujar el arco correspondiente a este ángulo de 400 grados, tendría que ser algo así. ¿Se entiende? Eso es la representación de un ángulo de 400 grados. Fíjense que tengo un giro completo y un poquito más. Es fundamental acá dibujar el arquito, porque si yo no lo dibujo, es difícil que me imagine ese camino. Si yo no dibujo ningún arquito, va a visualizarse solamente esto y parecería un ángulo de 40 grados. No, yo lo que quiero representar es el ángulo de 400 grados, que es todo ese rulo que marqué ahí. Ahí está. Y con esta idea de ángulos que exceden una vuelta, aparece el último concepto para el día de hoy, que es el concepto de congruencia. Cuando a un ángulo concreto dado le agregamos un giro completo, que podría ser, hago un paréntesis ahora, estoy hablando yo todo en grados porque es más fácil de visualizar, si no me olvido de los radianes. Todo lo que dije en grados podría darse también en radianes, pero bueno, vamos a tratar de manejarnos en el idioma más sencillo. Entonces, cuando a un ángulo dado le agregamos un giro completo, sean 360 grados o 2π si fueran radianes, vamos a obtener otro ángulo, que es mucho mayor, porque le sumé un montón de grados o de radianes, pero estarán imaginándose que el lado inicial y final van a ser los mismos. Y volvamos al esquema un cachito. Imagínense que yo posiciono un ángulo, me sitúo en una posición inicial que fuera algo que estuviera, no sé, por acá. Y entonces tendría representado este ángulo de acá, volvemos al primer ejemplo que di, más o menos 120 grados. Y yo desde acá lo que voy a hacer es sumar una vuelta completa. O sea, ¿qué significa? El lado final tiene que pegar un giro completo. O sea, el lado final va a ser esto. Por supuesto, como pega un giro completo, va a terminar en el mismo lugar. Pero ese ángulo, si yo lo tengo que representar en forma de arco, en realidad no es el que está dibujado en rojo, porque yo desde ahí hice un giro completo más. Entonces lo que me quedaría sería algo así. Entonces, lo que quiero que vean acá es que tengo el lado inicial y el lado final fijo, pero tengo dos ángulos distintos que poseen como lado inicial y final a estos que están dibujados. ¿Lo llegan a ver? O sea, tenemos un ángulo chiquitito, por así decirlo, que es el rojo, que son más o menos 120 grados, 120 y pico de grados, y otro ángulo dibujado que tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final, pero que mide muchísimo más, porque es un ángulo que es más de una vuelta completa. Si ustedes miran el rulo ese verde, tenemos 360 grados más 120, o sea, serían como 480 grados más o menos. O sea, son dos ángulos que miden cosas totalmente distintas,
pero en definitiva los dos empiezan y terminan en el mismo lugar. ¿Sí? Y ese es el concepto, o es lo que en matemáticas se conoce como ángulos congruentes. Así que volvemos un cachito al Power. En muchos aspectos, estos dos ángulos son idénticos, o sea, van a compartir un montón de características, pero claramente no miden lo mismo, recién lo ejemplifiqué. Tenemos uno que era 120 grados más o menos, y el otro era como 480 grados. Pero al empezar y terminar en el mismo lugar, se consideran casi iguales en muchos aspectos. Bueno, pero el GeoGebra ya lo dice. Dos ángulos diferentes que tengan el mismo lado inicial y final se llaman congruentes. ¿Sí? Estos dos ángulos que ejemplifiqué recién son ángulos que se dicen que son congruentes, cuando no miden lo mismo, pero empiezan y terminan en el mismo lugar. Para que dos ángulos sean congruentes, la diferencia, o sea, la resta entre ellos, tiene que ser una cantidad exacta de giros completos. Entonces, volvemos un cachito a este esquema de acá. Y voy a cambiar la posición para que no sea siempre lo mismo. Supongamos que pienso en un ángulo que anduviera por acá. ¿Sí? Digo, bueno, ¿qué ángulo, cuál sería el ángulo más natural que yo pienso como representación en esta posición? Y bueno, sería esto que tenemos acá. Este sería el ángulo más natural, que tengo que traducirlo en una cantidad de grados. Bueno, qué sé yo, 270 es 3/4 de giro, es un poquito menos, 240 grados más o menos, una cosa así. Bien. ¿De qué otra forma podría yo comunicar este lado inicial con este lado final? Un montón de formas. Por ejemplo, podría desde acá pegar una vuelta más, entonces me quedaría algo así. Bueno, ese segundo rulo que pegué, el rojo, es otro ángulo congruente con el verde, porque empiezan y terminan en el mismo lugar, pero que mide claramente mucho más. ¿Sí? Tengo una vuelta por poco y casi dos vueltas. E incluso podría pensar, lo voy a borrar el último para que no quede tan confuso, en un ángulo negativo, por ejemplo, podría pensar en este recorrido. Este ángulo rojo, que marqué ahí, es un ángulo negativo, porque desde el lado inicial tuve que ir marcha atrás hacia el lado final, de más o menos 120, 130 grados, pienso, porque menos 90 es el recto para abajo y es un poco más, así que menos 130 creo que estamos de acuerdo. Ese ángulo es también congruente con el verde, porque lo importante para que dos ángulos sean congruentes es que empiecen y terminen en el mismo lugar. Y así podría continuar dibujando infinitas posibilidades, pegando cada vez más y más vueltas hacia adelante, o sea, en el sentido positivo, o hacia atrás, y iría conformando una secuencia de infinitos ángulos que todos son congruentes con el verde y congruentes entre sí, porque todos empiezan y terminan en el mismo lugar. Este es el concepto de congruencia desde la parte gráfica, ¿sí? ¿Qué son dos ángulos congruentes cuando los tratamos de entender de una manera visual en este esquema de la circunferencia trigonométrica? Ahora, a veces uno cuenta quizás con los ángulos no dibujados, sino cuenta con las amplitudes, con cuánto miden dos ángulos en grados o en radianes, y quizás necesitamos determinar si son o no congruentes. Y no sería muy cómodo tener que ir a dibujarlos, porque pueden ser ángulos que tengan cientos o miles de grados, y sería complicado ubicarlo rápido en este esquema. Entonces ahí es cuando nos conviene usar esta partecita roja que puse al final, que dice que para que dos ángulos sean congruentes, la diferencia entre ellos tiene que ser una cantidad exacta de giros completos. Por ejemplo, 125 grados es un ángulo congruente con 485 grados, ya que su diferencia, que está ahí hecha entre paréntesis, 485 menos, diferencia acuérdense que es resta, menos 125 me da 360, es exactamente un giro completo. Eso me garantiza que ambos van a terminar en el mismo lugar, o sea, van a tener el mismo lado final. ¿Sí? Si la diferencia entre ellos es un giro completo, significa que 485 es una vuelta más que 125. Entonces eso me asegura que va a terminar en el mismo lugar.
menos 225 grados es congruente con 495 grados, son ejemplos los que estoy poniendo, ya que su diferencia, y está hecha entre paréntesis ahí, ojo con los signos, porque sería 495 menos, por el menos de diferencia, y después viene el menos del otro ángulo que es negativo. Y cuando chocan los dos menos termina siendo un más, y cuando hacen esa cuenta da 720 grados. 720 grados es exactamente 2 giros completos. O sea que son congruentes y ambos tienen el mismo lado final. ¿Qué significa eso? Que si yo parto desde menos 225 grados y sumo 2 vueltas completas, o sea, hago 2 giros en el sentido positivo completos, termino, por supuesto, en el mismo lugar y con un ángulo representado de 495 grados. Y para que no sea todo en grados, ahora pongo un par de ejemplos en radianes también. Pero la idea es exactamente la misma. 7 tercios pi es congruente con 25 tercios pi, ya que su diferencia, y ahí hago la diferencia, 7 tercios pi menos 25 tercios pi, lo que tenía que hacer acá para juntar eso, digamos, es en la calculadora 7 tercios menos 25 tercios, lo cual le va a dar menos 6. Por supuesto queda menos 6 pi, porque estoy juntando las pi como si juntara las x de una ecuación. Entonces, esta diferencia que me dio menos 6 pi es exactamente 3 giros completos hacia atrás. ¿Por qué digo 3 giros completos? Bueno, no nos olvidemos de la clase pasada. Un giro completo en radianes es 2 pi. Un giro hacia atrás sería menos 2 pi. Un giro negativo. Y si eso lo multiplico por 3, me da menos 6 pi. O sea, menos 6 pi me está representando una cantidad exacta de giros completos. Son 3 giros hacia atrás. ¿Sí? Con lo cual, como se cumple la condición necesaria para que sean ángulos congruentes, puedo de vuelta asegurar que los dos van a tener el mismo lado final. Seguro que son congruentes. Y por último, menos un medio pi no es congruente con 5 medios pi, ya que su diferencia, y acá está hecha entre paréntesis, menos un medio pi menos 5 medios pi, eso da menos 3 pi, no es una cantidad exacta de giros, es un giro y medio hacia atrás. Porque acuérdense que, vuelvo a decirlo, digamos, un giro son 2 pi. ¿Sí? Entonces, un giro es 2 pi, 2 giros es 4 pi. Si tengo 3 pi, más allá del signo, que es porque es hacia atrás, no me corresponde a una cantidad completa de giros, es un giro y medio hacia atrás. Entonces, estos dos ángulos no tienen seguramente el mismo lado final porque no son congruentes. Así que de esta manera van a determinar la congruencia o no entre ángulos, ¿sí? Haciendo la diferencia entre ellos, la resta, y viendo si eso es una cantidad exacta de giros completos. Hablo de giros completos refiriéndome a ambos sistemas, puede ser en grados o en radianes. Eso es indistinto. Y para cerrar este tema, esta idea de congruencia, quizás la aplicación por ahí que más me importa, simplifiqué bastante esta partecita debido al contexto, y les propongo lo siguiente. Imaginemos un ángulo cualquiera, por ejemplo, 150 grados. La pregunta que hago es, ¿cuántos ángulos congruentes con 150 grados podemos armar? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, a 150 sumarle un giro. Eso me va a dar un congruente que sería 510 grados. Ahí tengo uno. Podría sumarle 2 giros, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si a 150 le sumo 2 veces 360 grados, me da 870. Ahí tengo otro congruente. O podría, en vez de sumar, restar. ¿Sí? Porque la idea es que al ángulo original, digamos, le agreguemos o le quitemos giros completos, pero al hacer movimientos con giros completos, yo me aseguro que siempre voy a terminar en el mismo lugar. Entonces podría restarle 360 grados. Y ahí tengo entonces menos 210 grados, que es otro congruente. O podría restarle 2 giros, sí. ¿No es infinita la cantidad de congruentes que tiene? Sí, a eso voy. Bien, perdón. Ya llego. Entonces podría restarle 2 giros, por ejemplo, y eso me daría menos 570 grados como otro congruente más. Y podría extender este razonamiento de manera, como dijo recién, creo que Valen por la voz, porque no tenía la listita,
podría extender este razonamiento y podría ir sumando, en vez de 2, 3 giros, sumar 4, sumar 5, 10, o restar 2, restar 3, restar 5, restar 1000 giros, y siempre estaría obteniendo ángulos que terminan en el mismo lugar, con lo cual van a ser congruentes a 150 y a todos los otros congruentes, porque esto de la congruencia, en definitiva, termina siendo como una relación familiar. Todos son hermanos de todos porque todos terminan en el mismo lugar. Así que la respuesta, como me dijeron recién, está muy bien, es justamente esa, que existen infinitos ángulos y todos son congruentes entre sí. Ahora, la pregunta que yo quería hacer es, ¿cuál es el más cómodo de manejar? Es decir, entre todos estos ángulos que todos son congruentes entre sí. Si tuvieran que elegir uno, yo digo, me tengo que quedar con un integrante de esta familia de infinitos hermanos. ¿Cuál es el más común, el más lindo o el más fácil de visualizar? El primero. El primero, el de 150 grados, porque si yo le digo 150 grados y ustedes enseguida se cierran los ojos y piensan un poquito en la circunferencia trigonométrica, están viendo más o menos un ángulo que saben que es un poquito menos que 180, o sea que va a andar por el segundo cuadrante, ¿sí? Lo pueden visualizar. Ahora yo les nombro cualquiera de los otros, los que están en rojo, y no lo van a poder visualizar tan fácil. De hecho, no lo van a poder visualizar directamente. O sea, van a tener que empezar a hacer cuentas mentalmente para ver más o menos por dónde anda. Le digo, menos 570 grados, no tengo ni idea ni en qué cuadrante está, ni cómo es en la circunferencia, porque el manejo que uno tiene angular es dentro de los ángulos del primer giro. Entonces, la conclusión de esto es que el más cómodo de manejar es siempre el que se encuentre entre 0 y 360 grados, que es lo que llamamos primer giro. Todos los ángulos tienen un hermano que está en el primer giro, y ese es al que tenemos que apuntar siempre cuando querramos, por ejemplo, saber en qué cuadrante está el ángulo o simplemente imaginárnoslo en la circunferencia trigonométrica. Y con el tiempo justito, allá, se me cayó el auricular. Un ejemplito sobre esto y ya terminamos. Problema. ¿A qué cuadrante pertenece un ángulo de 1856 grados? No tengo ni idea si lo quiero ver desde esta medida. Entonces lo que vamos a hacer justamente, en base a lo que concluimos recién, es que nos conviene buscar el congruente que esté en el primer giro. Entonces le vamos a empezar a sacar todas las vueltas que tiene de más. O sea, 1856 grados es un ángulo que pega muchas vueltas, muchos giros en vano y después termina en algún lugar. Bueno, le saco un giro, me da 1496. Le saco 2 giros más, empiezo a sacar hacia lo bestia porque veo que tiene muchos giros de más, me da 776. Puedo sacar 2 giros más y me da 56 grados. Y ese ángulo, 56 grados, ese sí está entre 0 y 360, y ese sí lo pueden visualizar. 56 grados saben que está en el primer cuadrante, porque es menos que 90. Ok, conclusión, 1856 grados es un ángulo del primer cuadrante. Y muy rapidito, porque me quedan 40 segundos, hago el segundo ejemplo, que es igual pero en radianes. ¿A qué cuadrante pertenece un ángulo de menos 37 tercios pi? Bueno, este ángulo tiene muchas vueltas hacia atrás. Entonces, para buscar el congruente, que está en el primer giro, vamos a sumar de a giros completos. En radianes, por supuesto, que son 2pi. Entonces empiezo a sumar 2pi. Sumo 2pi, me da menos 31 tercios pi. No, todavía sigue siendo negativo. Le sumo 2pi muchas veces con la calculadora, hasta que me pase del 0. Y ahí llego a 5 tercios pi. Es el primer ángulo positivo que obtengo, congruente con el original. Ok. Para visualizarlo bien, lo que nos conviene es convertirlo a grados, porque si lo pongo en radianes, vino que tampoco es muy cómodo. Me quedan 10 segundos. 5 tercios pi son 300 grados. Entonces, claramente está en el cuarto cuadrante. Les mando un abrazo, me quedo sin tiempo. Chau, chau. Chao, gracias. Chao. Colo. Chau. Chao.